Bien, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bien, y hoy específicamente vamos a hablar de la adolescencia. Más que hablar desde un enfoque técnico o hablar desde un enfoque psicológico, netamente, quisiera abordarlo desde un enfoque más humano, más desde reconocernos o sea, como parte de, ¿no? Finalmente la adolescencia es una etapa que nos atraviesa a todos, entonces quiero un poco ganar eso hoy día. ¿No? La idea, mi consigna personal, más allá de los objetivos que pues después vamos, o sea, que pueden visualizar ahí, mi consigna personal es que identifiquemos esa parte en nosotros, porque finalmente la adolescencia es algo que también ha transitado, o bueno, nosotros transitamos a través de ellas, ¿no? La primera parte me voy a encargar justamente de contextualizar un poco la adolescencia, ¿no? De entender dónde está ubicada. Creo que perdemos de vista un poco el contexto en el que esta se ubica. No, a veces perdemos también de vista los detalles que esto implica. También nos llenamos de prejuicios o de ideas respecto a esta etapa del desarrollo que no termina favoreciendo a la comprensión de nuestro hijo adolescente o del familiar adolescente, porque a veces también podemos estar a cargo de otras personas, ¿no? Poder identificar algunos factores de riesgo y señales relevantes, no tanto como un checklist, sino como poder identificarlas desde nuestra experiencia, porque todo lo que le pasa al adolescente nos pasa a nosotros, ¿no? Y nos sigue pasando, solo que con elementos distintos, con objetos distintos. Bien, y reconocer algunas acciones iniciales, algunas acciones que son bastante prácticas, bastante concretas, ¿no? A menos que se necesite algún trabajo especializado, ya lo especificaré. Bien, entonces vamos comprendiendo la adolescencia, dónde se ubica esto, ¿no? El desarrollo humano, existe una rama que se llama desarrollo humano, eh, nos dice de que hay etapas, ¿no? Que vamos transitando en la medida en la que cambiamos no solo físicamente, sino que cambiamos, nuestro contexto nos va moldeando de alguna manera, ¿no? Rápidamente empezamos con la etapa prenatal, ¿no? Lo entendemos como la concepción hasta el nacimiento, todos estos cuidados básicos y esenciales que debería tener nuestra madre o nuestros padres o nuestra familia, eh, para que nuestro nacimiento y nuestra formación sea la más adecuada, ¿no? Lo que sigue es la infancia, lo que nosotros llamamos infancia, esta etapa del nacimiento hasta los 3 años, que es donde surgen estos cambios más bruscos. De pronto tenemos a un niño o una niña entre brazos y en menos tiempo del que creemos está caminando, ¿no? O está diciendo algunas palabras, o ya está curioseando. Entonces, toda esta etapa hay cambios bruscos, cambios sustanciales, es donde a los padres les cuesta más adaptarse a volverse padres, justamente, ¿no? Es como que la etapa de prueba, la intro, ¿bien? Y es donde muchas veces lo hemos escuchado de repente en videos informativos, algún otro tipo de charla, o en lecturas teóricas que hayamos tenido, dependiendo de qué nos dediquemos. Es una parte fundamental del vínculo familiar, ¿no? Es una parte que se hace mucho énfasis en si el cuidador permanece o no con nosotros, ¿verdad? Entiéndase como apego, entiéndase desde cualquier punto de vista, esa etapa es muy importante en el sentido de que incluso muchas familias, usualmente más la madre, decide permanecer, ¿no? Decide permanecer con su hijo o hija justamente porque lo ve muy relevante, ¿no? Dicen que voy a esperar a cierta edad para de repente reiniciar mi vida laboral, reiniciar alguna actividad. Después tenemos la niñez temprana, que es lo que conocemos desde los 11 hasta los 11 años, desde los 6 hasta los 11 años, que también se podría entender, y esta pequeña transición entre la niñez y la adolescencia como pubertad, que ahora lo vamos a revisar, ¿no? Donde el crecimiento es más lento, casi que la niñez, toda esta etapa de niñez, no sé si se logra ver la diapositiva, lo veo oscuro. Hola, hola. También voy Ahí a va. consultar. No soy yo, entonces, no me asusta. Ah, perfecto, ya lo veo. Bien, y todavía tengo el control. Bien, entonces, claro, donde el crecimiento es más lento, casi que
al ojo humano uno podría decir que el niño pues parece un niño, se mantiene como niño, ¿no? Es identificable plenamente, no hay un cambio que nos haga decir, no, ya está creciendo, ¿no? Hasta la adolescencia, claro que ahora vamos a entrar ahí. Muchas veces en esta etapa ya se reconocen algunas necesidades educativas especiales, ¿no? Para esta edad muchas veces ya habremos pasado alguna consulta psicológica porque mi niño, mi niña de repente ya está, no ha desarrollado el lenguaje como yo esperaba, está teniendo algunos temas relacionados con el aprendizaje. Muchos llegan a un diagnóstico ya a esta etapa dado por algún especialista, ¿no? En estos años es poco usual que, digamos, que un niño no haya pasado por una evaluación y que tenga un diagnóstico directamente, ¿no? Bien, y aquí entramos, uy, parece que ahí se me ha invertido. De acá vamos a pasar a la adolescencia, ¿bien? ¿Qué es esta etapa? Desde los 11 pues hasta los 20 años, al menos conceptualmente todavía se tiene así. Algunos consideran la adolescencia hasta los 18, porque los 18 marca el inicio de la vida adulta, porque ya somos legales, ¿no? Pero teóricamente al menos es desde los 11 hasta los 20 años, ¿bien? Y vamos a hacer énfasis en esto, porque la adolescencia viene con una serie de cambios, ¿no? Los más notorios son los físicos, ¿no? El crecimiento físico, que son cambios rápidos, profundos, notorios, evidentes. Y no solo son evidentes para el resto, sino son evidentes para el adolescente en sí mismo, lo cual hace que también vayamos ganando conciencia de los cambios del otro, que notemos de que otros también perciben esos cambios, ¿no? Y además del desarrollo cognitivo, que después vamos a ver, que también es relevante en por qué los cambios físicos pueden ser un factor al momento de desarrollar algún tipo de problema, ¿no? Se presenta la madurez reproductiva, un tema muy común en la consulta de adolescentes. Ya puedo hablarle de ciertos temas a mis hijos, ¿no? Ya puedo tocarle ciertos temas un poco incómodos, no sé cómo abordarlo, o mi hijo también me pregunta al respecto. Hay otros que prefieren omitirlo, lógicamente, ¿no? Entonces la madurez reproductiva trae consigo el que a ciertas temáticas que antes no se habían tocado, pues ahora se tengan que hacer, ¿no? Y estos cambios físicos también implican ciertos riesgos en la salud, ¿no? Relacionados a problemas de conducta, trastornos alimentarios, drogadicción, que son las manifestaciones más severas dentro de la población adolescente, ¿no? Las manifestaciones más severas de alguna alteración, de algún problema relacionado a la salud mental. No es esperable que se llegue a ese punto, pero finalmente son las manifestaciones más fuertes, más complejas de abordar. La esfera psicosocial también se cambia, ¿no? Cambia muchísimo. Casi que la búsqueda de identidad se vuelve una materia importantísima para el joven. Algunos creen que la búsqueda de identidad tiene que ver con lo que me pongo, o cómo me peino, o con quién me junto, ¿no? Pero esa búsqueda de identidad que se vive internamente tiene que ver más bien con otros, ¿no? Tiene que ver a dónde me ubico yo con respecto al resto. Entonces no es visible, ¿no? Muchas veces en consulta los padres suelen mencionar como, se le ha pegado esta moda, ¿no? Y a veces también solemos juzgar las modas, ¿no? Creemos que es la manifestación más evidente también de que mi hijo está buscando su identidad, cuando en realidad es un trabajo más interno, ¿no? Y es un trabajo bastante pesado. A veces no lo notamos, pero el adolescente realiza muchos esfuerzos a lo largo de esta etapa para sentirse cómodo con quién es, ¿no? Y ese con quién es, dónde se ubica, ¿no? El dónde estoy, por decirlo así. Por lo general, por decirlo así, las relaciones con los padres suelen ser buenas, suelen ser positivas, suelen ser funcionales, ¿no? A menos que estemos hablando de la necesidad de, por ejemplo, abordar algunas pautas de crianza, mejorar mucho la comunicación, pero son problemáticas específicas, ¿no? Pero en general es un mito creer que porque uno se convierte en adolescente o ingresa en esta etapa, de inmediato mi relación con los padres, mi relación con mi papá, con mi mamá, se altera, ¿no? Tiene que sí o sí ser un problema, y no es así. Y claro, el grupo de pares ejerce una influencia fuerte, muchas veces positiva o negativa, depende de quién lo vea, ¿no? Pero de pronto ya mis papás no son las personas
que me van a dar una referencia de lo que yo necesito saber, de lo que yo necesito, de cómo necesito actuar, de qué es lo que me conviene. Siguen siendo una fuente de soporte, va a depender nuevamente del tipo de comunicación que hayamos mantenido con nuestro hijo a lo largo del tiempo. Pero de pronto ingresan otros actores, ¿no? a estas fuentes de conocimiento, de información, y que tiene que ver también con el contexto de la adolescencia en pleno año 2025, ¿no? En donde, si no recuerdo, o sea, si hacemos un ejercicio de recordar, hablamos del año, pongámosle, 2009, 8, 7, si bien habían redes sociales, casi que el contenido de redes sociales era lúdico, ¿no? Eran videos de entretenimiento, por ahí que entre comillas, la sobrecarga de información no era tanta como lo es ahora, ¿no? Ahora es muy sencillo visualizar la vida tal cual de otra persona, ¿no? Antes recién íbamos creando nuestras propias ideas y creencias respecto a el Facebook, ¿no? Que el Facebook era nuestra... antes de eso hubo algunas redes sociales, pero si retrocedemos a esos años, pongámosle 2009, 2008, 2007, al menos acá en el Perú, recién íbamos como formando una idea de lo que era tener una red social. Obviamente con los temores que implicaba, ¿no? A nivel cognitivo se desarrolla una capacidad de pensamiento abstracto. ¿Por qué justo les mencionaba hace un ratito esto? Porque claro, yo para poder desarrollar mi identidad necesito esta capacidad de entender más allá, ¿no? De poder suponer cosas, de poder intuir cosas, de poder deducir, de poder ir más allá de la información evidente. Entonces este desarrollo, esta explosión que hay, incluso a nivel estructural, a nivel cerebral, que me permite a mí razonar de otra manera, poder recibir otra información, al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque más ahora que estamos cargados de información, ¿cómo la manejamos, ¿no? Lógicamente igual nos falta adquirir cierta experiencia en esa etapa, entonces puede suceder esta inmadurez en la forma de mostrar ciertas actitudes o conductas, ¿no? Y casi que todo nuestro desarrollo cognitivo, al menos también contextualizado al Perú, se enfoca en nuestra preparación académica, ¿verdad? Mucho más en el Perú cuando hablamos del aspecto mental cognitivo, lo asociamos mucho a nuestra capacidad para responder al colegio, a la academia o el ingreso a la universidad. ¿No? Entonces, claro, habiendo mencionado esto sobre la adolescencia, esto nos permite entender de que la adolescencia es una etapa por la que probablemente nosotros también hemos transitado, con cambios que, bueno, estadísticamente también han variado. Bien, se presume de que los cambios que antes la pubertad y la adolescencia podían darse esperablemente en promedio a los 14 años, esto ya ha bajado en promedio a los 12, ¿no? Siendo la edad de inicio muchas veces entre los 10 y 11 años, lo cual es un cambio sustancial, incluso para quienes ahora pues ascienden a ser padres, ascienden en un sentido metafórico, ¿no? Ahora, al inicio les decía que mi consigna personal era de que entendamos esto desde el lado más humano, no desde el lado más teórico, ¿no? Entonces, para poder verlo desde el lado más humano, primero hay que comprender las emociones, ¿no? Hay que comprender la experiencia de tener emociones. Pero no solamente hablo de emociones en un sentido corto de estoy alegre, estoy triste, estoy molesto, ¿no? Lo hablo de cómo aparecen las emociones en cada uno de nosotros. Entonces, como ven ahí, no hay una emoción buena o mala. Usualmente nosotros, el entorno va cargando de cierto sentido a las emociones. Pero las emociones nosotros como que podemos identificarla porque vemos ahí transita entre el placer y el displacer. No hay emociones que están más asociadas al placer, que nos agradan más, que quiero repetirla más veces. Y hay emociones que quiero evitarla de todas maneras, no quiero sentir eso. Si es posible, de nuevo, pantalla negra, pero les voy diciendo hasta que se solucione. Si es posible, no nos acerquemos a esas emociones, no las repitamos, y a veces incluso el entorno nos dice no las repitas. Entonces, las emociones podemos también identificarlas desde el nivel de placer que nos generan, ¿no? Siempre estamos igual alternando, moviéndonos de un lado a otro.
También reconocemos su presencia a través de la intensidad. Es muy fácil, digamos, juzgar que una emoción aparece porque es evidente en su intensidad para nosotros, ¿no? Cuando alguna vez han escuchado la frase seguramente de que se me nota cuando estoy molesto, ¿no? ¿Y cómo se me nota? Porque justamente mis gestos de repente son más intensos, entre comillas, intensos por evidentes, por notorios. Entonces, reconocemos muchas veces las emociones por la intensidad con la que se presentan, por el nivel de voz que pongo cuando digo algo, por el gesto que me cambia, por la forma, las palabras que utilizo. Bien, y casi siempre nos vemos impactados por su duración. Una noción un poco básica es de que mientras más presente esté una emoción, lógicamente el impacto que nos va a llegar como seres humanos es distinto, ¿no? Una tristeza que se prolonga muchas veces se asocia a la depresión, ¿no? Un temor que se prolonga muchas veces se asocia también a la ansiedad. Y cualquier emoción que se prolongue genera algún tipo de disfuncionalidad. Porque claro, ¿no? La idea es convivir con las emociones de manera, no sé cómo decirlo, democrática, tal vez, ¿no? Poder democratizar un poco todas estas tuercas, ¿no? No que funcionen perfectamente, porque las emociones tampoco están hechas para funcionar perfectamente. Simplemente ser conscientes de que funcionan así, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, uno se pone a pensar, ¿dónde busco, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que me van a decir a mí que algo está pasando, que algo merece mi atención? Como hace un momento les decía, a veces nos dejamos guiar por la duración de algo, por la intensidad de algo, por el displacer que genera. He hecho una pequeña típica metáfora del iceberg, ¿no? Que vemos algo, pero en realidad no vemos todo lo de abajo. Pero en este caso, usualmente cuando hablamos de dónde buscar en los adolescentes, yo he tratado de invertirlo. Lo he invertido justamente porque veamos qué hay en la punta, ¿no? Lo evidente, lo que usualmente decimos, ¿qué puede generar un impacto en mi hijo? ¿Qué puede generar un impacto en un adolescente? Entonces, claro, a veces asumimos, vamos desde lo más cotidiano, sabemos que una pérdida va a generar un impacto. Fallece algún familiar, usualmente fallece el abuelito, la abuelita, por ahí la primera mascota, ¿no? Esa mascotita que acompañó desde bebé y ya para la adolescencia pues ya no está, ¿no? Justamente por razones naturales. El enamoradito o la enamoradita, ¿no? Como, él está así porque está saliendo con una chica, está conociendo a alguien. Entonces esa es la razón por la que está con esa cara, por la que está con esa actitud, ¿no? Mucha computadora, él se porta así, no sale, no saluda a nadie, y para en la computadora, no sé qué tanto hace. Por problemas en la comunicación familiar, ¿no? Nos sorprendemos de que nuestro hijo levante la voz cuando claramente es la comunicación, es la forma de expresión que hemos normalizado en nuestra familia. Entonces, a veces no lo reconocemos como tal, pero termina siendo una forma, algo rápido que uno detecta, ¿no? Casi como por asociación, como se gritan en la casa, entonces el niño grita, lógicamente ya sabemos de dónde vienes. Las malas juntas, ¿no? Esos amiguitos que él tiene, que le han metido esta idea de lo que está de moda. Entonces ahora viene con esas bromas, esos chistes que no son muy adecuados, que yo trato de corregirlo. Eso es lo más evidente. Un cambio de colegio también, ¿no? Un cambio, este típico cambio de primaria y secundaria. No sé si todavía se mantengan el hábito de más bien sostener a un niño durante toda su etapa escolar en un solo colegio, pero los cambios de colegio terminan también siendo como algo evidente de que va a generar un impacto. Ahora, ¿pero por qué he puesto todo esto por encima? Porque justamente es lo que suponemos más rápido como adultos y es lo que más rápido detectamos también, ¿no? Con lo que asociamos más rápido. El tema es que al asociarlo y suponerlo más rápido, lo dejamos pasar por alto. Casi siempre atendemos recién cuando parece algo más serio, ¿no? De alguna forma minimizamos el hecho de que sea el enamoradito, entonces se le va a pasar, ¿no? O el cambio de colegio hasta que se acomode, ¿verdad? O ya hay que quitarle la computadora drásticamente y ya está, se acabó.
pero nunca vamos más allá de esto. ¿Qué hay un poco más abajo? O sea, ¿qué otras situaciones que también vamos dando por sentado generan un impacto en el adolescente? Algo sumamente esencial, la orientación vocacional. La orientación vocacional que termina reduciéndose a qué quieres estudiar en junio del último año de tu secundaria, es una presión que se viene acumulando. Sobre todo pensemos en que aproximadamente desde cuarto de secundaria, hablando de grados en el Perú, ya están preguntando como, ¿ya sabes qué vas a estudiar? ¿No? Está la experiencia también de que otros compañeros ya decidieron, ya ingresaron, ¿no? Existen exámenes que son de primera opción, como se llama, a estos exámenes que tú puedes ingresar siendo estudiante todavía de secundaria. Entonces hay algunos que ya ingresaron, ¿no? Entonces toda esta experiencia, de todas maneras, es compleja. De todas maneras es compleja, y que también como que vamos minimizando, ¿no? Como que lo vamos diciendo, bueno, es solamente la orientación vocacional. ¿Qué te dijeron en el colegio? Bien. Otra situación evidente, pero ya con reacciones un poco más pesadas en el adolescente, es el acoso escolar, ¿no? La exclusión social, el tener pocos espacios para desarrollarse, la preocupación por el físico. Son temáticas que también las asumimos de que el joven está, de que el adolescente pasa más tiempo en el espejo, se cuida más, está un poco más pendiente de la ropa, pero siempre ahí, siempre lo dejamos ahí, ¿no? Que tenga pocos recursos o espacios para desarrollarse, que de repente no haya podido implementar actividades o momentos en donde él tenga la oportunidad de sentirse libre de elegir, libre de realizarse, ¿no? El temor a ser excluido socialmente, a no encajar en el grupo al que pertenece. Si lo asociamos con el cambio de colegio, mucho mayor, ¿no? Todas estas experiencias, claro, uno diría, se le pasa, pero de pronto después van a entender cuando les mencione algunas de las acciones que hay que hacer como adultos, por qué es importante tomarlas en cuenta. Y por último tenemos esto, ¿no? O sea, ¿qué termina siendo que un adolescente manifieste emociones que de pronto se terminen convirtiendo en algún problema? La invalidación emocional, todo lo anterior, ¿no? Minimizar algunos de los problemas anteriores. La presión académica, muchas veces no es expresado esto. Muchas veces el adolescente no suele comunicar el nivel de presión, es más, a veces no lo logra medir. La identidad como tal, como les mencionaba hace un momento, al contextualizar la adolescencia, entendemos que la identidad termina siendo una tarea constante, ¿no? Y que esta tarea constante no es tanto como cómo me visto o cómo me peino, sino es cómo el adolescente se siente en el entorno en el que se desarrolla. Porque se compara, ¿no? Y esta comparación también se extiende a los miembros de la familia, a veces al hermano mayor que notamos, o sea, el adolescente nota que hay un hermano mayor o menor que recibe mayor refuerzo por distintas actividades que hace, ¿no? O sea, casi que es involuntario, no es algo que haga a propósito el compararse. Es más, es esencial porque justamente la identidad es una tarea que está en desarrollo en ese momento. El sentirse solo, que también es un enunciado muy común, y que es un enunciado muy común ahora, ¿no? Ahora más que nunca, porque las redes sociales nos dan una ilusión de estar siempre acompañados, ¿no? Siempre estamos con un otro, siempre estamos con alguien. Siempre estamos viendo lo que hace, siempre estamos viendo lo que observa incluso esa persona, ¿no? Que comparte, cuando nos pasan un TikTok, cuando vemos lo que comparte. Entonces es como que somos muy conscientes de lo que hace el otro. Y al final nunca nos satisface nada, ¿no? Bueno, no es que nunca nos satisface nada, pero después es más difícil satisfacernos. Si siempre hago todo con todos, eventualmente puedo experimentar satisfacción, ¿no? Me cuesta más poder establecer una relación diferente a la del resto. Cada vez es más laboriosa ese trabajo de poder sentirme acompañado con un otro. Bien. Las actividades extracurriculares, algo que también he visto recientemente con adolescentes. Con actividades extracurriculares me refiero a aquellos que practican algún instrumento,
aquellos que practican, aquellos que ya trabajan de repente en relación a algo artístico, ¿no? Siempre están en casting, algunos chicos realizando alguna actividad teatral, etc. Las actividades deportivas, o sea, es en esta etapa, si hablamos de, por ejemplo, el fútbol, es en la etapa entre los 13 y los 16 años, la más crítica, o sea, es una parte cortita en donde si no ves los resultados que esperabas de tu entrenamiento de fútbol, o sea, si eso no se traduce en promociones, en que puedas seguir avanzando, es bastante frustrante. Y eso pasa para cualquier deportista de esa edad, ¿no? Entonces todo esto de pronto se puede traducir también en estas emociones. Si bien al inicio el título está muy asociado con la ansiedad, con la depresión, no tenemos necesariamente que cerrarnos en esa idea, cerrarnos en solamente esas dos experiencias emocionales, porque la experiencia del adolescente es mucho más compleja, ¿no? El observar la inquietud, el temor, la preocupación, la tristeza, la impulsividad, la desmotivación, son emociones que aparecen y que son menos atendidas porque no las nombramos como tal, ¿no? De frente decimos es ansiedad o es depresión. Entonces requerimos, cuando yo busco, bueno, mejor dicho, lo que busco con que se observen estas emociones, se observen estas manifestaciones, es que no nos centremos en lo típico, ¿no? En lo que esperamos que suceda, porque lo vimos en algún lugar o porque lo observamos en algún video o porque nos dijeron que era lo usual. Sino observemos esas emociones en nosotros mismos, como adultos ya, ¿no? ¿Cuándo he notado que presento inquietud? O sea, ¿cuándo me he detenido a notar que estoy inquieto, que estoy movedizo, que estoy agitado tal vez? ¿Qué momentos me hacen sentirme así? ¿No? Usualmente, ¿qué hace que experimente preocupación? Que esté pensando en reiteradas veces por algo. ¿Qué termina poniéndome triste? Una emoción casi invisibilizada por nosotros, invisibilizada por nuestra generación, poco nombrada, nos es difícil decir estoy triste muchas veces. ¿Qué hace que me sienta triste? ¿No? ¿Cómo me pongo triste? ¿Cómo soy sintiendo tristeza? ¿No? ¿Cómo estoy? ¿Cómo se me ve? Y es como una revisión interna, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos de impulsividad que me empujan a tener alguna reacción que pues podría llamarse impulsiva? No muchas veces también asociamos la impulsividad con la agresividad, ¿no? Con el daño, pero la impulsividad no siempre tiene que ver con eso. La impulsividad muchas veces tiene que ver con, nuevamente, si hablamos de emociones, con la duración, ¿no? Que su duración sea corta, con la reacción abrupta de repente. Pero con ese grito, con ese portonazo que hace el adolescente al meterse a su cuarto, con ese rechazo fuerte, ¿no? Como no quiero y no me entra otra idea. Bien. ¿Cómo funciona el aislamiento en mí? ¿No? ¿Qué hace el aislamiento por mí? ¿Cuándo son esos momentos en los que me aíslo, ¿no? ¿Me sirve aislarme? Esas preguntas, hacérmelas como adulto, me llevan de todas maneras a poder entender mucho mejor la experiencia emocional de mi hijo adolescente. Entonces, claro, las manifestaciones más comunes, haciendo este cuadro comparativo entre ansiedad y depresión, un poco también circunscritas a la adolescencia. Bien. La ansiedad, específicamente en la adolescencia, está relacionada, por ejemplo, con una alta sensibilidad social, ¿no? Ese temor al juicio, la comparación constante, este pensamiento recurrente relacionado a la aprobación, ¿no? A través de las redes o a través de distintas actividades. Y por el contrario, ¿no? El no recibir esa aprobación. Hay una hipervigilancia emocional, como vemos ahí, anticipan el rechazo, la humillación, el fracaso antes de que ocurra. Les es más fácil conectar con la emocionalidad, bueno, con lo que genera la ansiedad, y por ende llevan a pensamientos que están relacionados con la anticipación de un fracaso, ¿no? Cada vez se ha vuelto más común
lo cual es bueno porque en realidad ha sido posible reconocerlo como tal, ¿no? Antes, cuando no se hablaba tanto de salud mental, era difícil nombrar de repente a un adolescente en un colegio que haya tenido alguna especie de descompensación, que en realidad puede ser muy asociado a un ataque de pánico, ¿no? Lo he tenido mucho en consulta. Jóvenes que me han dicho que si han tenido una experiencia de ataque de pánico, usualmente lo tuvieron en el colegio, una sensación de desmayarse, que el corazón se les sale y que terminaron llorando, ¿no? Entonces antes uno, al no nombrarlo, lo identificaba como, se descompensó, algo le está pasando, que evidentemente algo pasa, ¿no? Pero un ataque de pánico muy asociado a la ansiedad termina siendo la señal justamente de que hay que abordar una situación más compleja. Algo característico de la ansiedad en la adolescencia es que ahora las redes sociales son amplificadores de la ansiedad, ¿no? Al tener nosotros estímulos constantes que pueden incluso estar asociados al estado emocional que yo tengo, porque es lo que busco, casi que no descanso, es como un switch de luz, un interruptor de luz, que siempre estoy prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, ¿bien? Porque no hay un descanso que no estimule el estado emocional que yo pueda tener, ¿no? Si de pronto, digamos, de pronto sucede algo, me dicen algo desagradable en el colegio, ¿no? Me insultan o me dicen algo desagradable, no necesariamente un insulto, pero yo me siento desaprobado, desaprobada. Me siento que me han minimizado. Por ende, lo que empiezo a buscar es información relacionada a, sobre todo por el acceso a la información que hay. De repente busco TikToks, empiezo a buscar TikToks de moda, porque así de repente puedo compensar un poco lo que acaban de decirme, ¿no? Con eso me siento un poco más tranquilo. Entonces, la información que me va a proporcionar mis redes sociales está relacionada a eso. Pero entonces, tengo un estímulo en mi escuela, que es mis compañeros, que constantemente podrían estar recordándome cómo me visto, qué es lo que hago, mis actitudes o lo que sé. Y por otro lado, en mis redes personales, termino también visualizando cosas que me recuerdan, me refuerzan la idea de tengo que mantenerme al tanto, tengo que de repente vestirme de tal manera, tengo que actuar de tal forma. Entonces no hay un descanso, nunca dejo de visualizar estímulos o de contactar con estímulos que terminan activando esa ansiedad. Bien. Ahora, también otro elemento sumamente que ya creo que estamos dejando pasar por alto, pero que todavía sigue siendo relevante es la pospandemia, ¿no? Desde la pandemia, al menos todas las clínicas tienen esta pregunta, ¿no? O trato yo de saber en qué grado o qué edad tenían cuando, un poco para hacer el cálculo, ¿no? Pero en qué grado o qué edad tenían cuando inició la pandemia. O sea, pensemos que alguien que ahorita está terminando su universidad de repente, o en su penúltimo año, la pandemia inició en su quinto de secundaria, ¿verdad? Y de repente ya para esa etapa su socialización había estado un poco más sólida, a diferencia de alguien que de repente ahora está en quinto de secundaria, es decir, que tiene 16 años, y la pandemia lo agarró en su primero de secundaria. O sea, en el 2020 estaba en primero, en el 2021 estaba en segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, ahorita ya habría recién acabado de repente. Entonces, eso sí tiene un impacto, ¿no? Cómo luego hubo cómo se reintegró socialmente, habiendo pasado su primer y segundo grado de secundaria encerrado en pandemia virtual, entendiendo que muchos colegios incluso pues, retornaron a la presencialidad total mucho después, ¿no? Con todas las medidas y cambios que hubo aquí en Lima o en distintas partes del Perú. Entonces sí es importante contextualizarlo de la pandemia, porque afecta mucho el aspecto social. Muchos creen que es algo antagónico. La ansiedad y la depresión son dos estados emocionales que pueden coexistir. No coexistir en un mismo momento, sino que se pueden confundir, ¿no? No importa tanto cómo lo llamemos, en tanto reconozcamos que existen. Casi siempre el síntoma principal es la irritabilidad, ¿no?
el ver un cambio. Ojo, no, a veces también los padres cometen, se anticipan, mejor dicho, se anticipan a etiquetar ciertas actitudes, conductas o verbalizaciones de su hijo. Se anticipan a etiquetarlas como está irritable, está de mala gana, ¿no? Lo cual nos limita en el poder comprender cuándo surgen estas reacciones, ¿no? Entonces, desde un enfoque cognitivo-conductual es importante que estas reacciones o estas actitudes, entre comillas, que son relevantes para la terapia, nos gusten, bueno, a mí particularmente me gusta entender las situaciones en las que se dan, ¿no? Para ver si es que podríamos llamar que el adolescente está presentando irritabilidad a lo largo de los... Bien, ¿no? O si más bien estos no son episodios propiciados por el entorno. Igual, en todo caso, es inevitable hacer este análisis funcional de la situación, pero claro, a veces decimos una mala reacción, está irritable, ¿no? Ya está, diagnosticado con no tanto así. Nuevamente, muy parecido a lo anterior, ¿no? Pero en este caso orientado hacia la baja. En la depresión, las comparaciones y esta tarea que les decía que es constante en la adolescencia, me lleva a una interpretación de mí mismo, vamos a llamarlo así, minimizada, desalentada, desprotegida, ¿no? Indefensa, que va acompañada de esta desesperanza hacia el futuro, ¿no? Muchas veces aparecen más ideas o pensamientos relacionados a fracasar en el futuro. Las comparaciones hacen que vea imágenes de personas con estándares tan altos que yo me siento incapaz de alcanzar eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tengo como adolescente, pongámosle 12, 13, 14, 15 años, tengo mi streamer favorito, ¿no? Ahora que está muy de moda el ver programas de streaming. Entonces tengo mi streamer favorito. Y mi streamer favorito hace un IRL, que es un in real life, que se va de paseo por algún país, ¿no? Entonces lo veo viajando, con una cámara, grabándose, divirtiéndose, haciendo cosas locas. ¿Qué tan cerca estoy yo de eso? O sea, de todas maneras tengo que hacerme esa pregunta, ¿no? Porque incluso siendo adultos me hago esa pregunta. Cuando veo a alguien en algún puesto laboral, cuando veo a alguien cursando algún tipo de maestría, me tengo que hacer esa pregunta porque también es parte de mi desarrollo. ¿Qué tan cerca estoy yo de eso? Entonces, claro, si yo creo que el estándar es lo que mi streamer me presenta, el nivel de desesperanza que puedo experimentar al visualizar eso es tremendo, ¿no? Más si es que todavía no he experimentado otras formas de sentir satisfacción y éxito, que es lo que hay que trabajar. Bien, como les he explicado hace un momento, esta sensación de soledad emocional, a pesar de estar conectados con todo el mundo, aparece, ¿no? Por lo que les mencionaba de que, claro, cada vez es más difícil alcanzar esta sensación de conexión con el otro, ¿no? Al final, si todos me otorgan si todos son capaces de darme, a través de las redes o de distintas maneras, son capaces de darme lo que tú también me das, ¿qué de adicional me das? Entonces no encuentro nada más allá. Bien. Y las altas expectativas familiares y escolares, ¿no? A lo largo también de mi trabajo con adultos, cuando he trabajado con jóvenes de 19, 20, 21 años, ya en etapa universitaria, alumnos que de repente, que cuando fueron alumnos de secundaria, ellos me cuentan que su nivel de desempeño fue alto y que vivieron una presión muy fuerte, pero no era una presión que venía de sus padres. Muchos de ellos me reconocen, no, mis papás no me lo decían. Pero en algún momento tuve un rendimiento que de pronto ya no quería bajar, porque claro, también, ¿no? Se vivió una presión porque tenía buenas notas, de pronto recibía esa valoración, ese aprecio, esa aprobación de mis padres, entonces temo dejar de aprobar. De todas maneras puedo temer dejar de aprobar, porque si dejo de aprobar tal vez pierdo eso, ¿no? Es una idea que se nos puede pasar, es un pensamiento que puede venir al adolescente.
y que nuevamente, si lo comparo con la vida adulta, o sea, pensemos en cómo nos sentimos si es que nuestro rendimiento laboral baja un poco, ¿no? Si es que por ahí también nos están viendo psicólogos, psicoterapeutas, claro, exploremos un poco en esta sensación de repente no haber progresado en alguna sesión, no haber tenido una buena sesión con algún paciente, ¿no? Que de repente nuestro paciente nos haga un feedback que despierte en nosotros alguna idea o sensación de haber fracasado, ¿no? Son experiencias muy humanas, son muy naturales. Entonces esto pasa. No es porque, y menciono esto no para que vaya a eliminarse, no para que, yo como papá entonces ¿qué hago? No lo felicito, sí lo felicito, no va tanto por ahí. Sino que hay que reconocer que esto existe, por ende me empatizo mucho más con mi hijo, ¿no? No vuelvo a minimizar una situación así, no vuelvo a cuestionarme por qué estará así. Vas entendiendo que hay muchas situaciones que lo rodean que los lleva a eso, ¿no? Digamos que es como una torrecita, esto es como una pequeña torrecita. Abajo está lo más básico, pero lo más esencial, no necesariamente lo menos importante. Abajo está lo más básico, pero que debe mantenerse, porque si no se cae lo de arriba. Bien. Primero, detectar señales, y que es un trabajo que no para, sobre todo en los padres, ¿no? O en los encargados de ver, de rodear esta red que rodea al adolescente. Detectar esas señales, que pueden ser alarmas muy fuertes, pero a veces de que algo ya estuvo pasando, pero que ahora recién se manifiesta. Como también estas cosas cotidianas, ¿no? Esos pequeños comentarios que nos hace nuestra hija relacionada a cómo se relaciona con sus amiguitas y lo nuevo que están aprendiendo, este comentario que nos hace nuestro hijo sobre de repente querer jugar algún deporte porque se siente bien, se siente satisfecho, ¿no? Todas esas son señales de que nuevamente está construyendo su identidad, se siente acompañado, va logrando autonomía, se siente reforzado, ¿no? Mantener un acompañamiento activo, es decir, que si yo detecto una señal, debo mantenerme no alerta, no preocupado, sino como debo estar ahí. Bien, no debo dar por supuesto nada. Como al inicio les mencionaba en el iceberg, decimos, es la enamoradita, por eso está así, entonces lo dejo ser. O de repente lo hipervigilo también, ¿no? Veo conversación, lo rodeo, lo cuestiono, lo interrogo. Entonces, eso no es acompañar necesariamente. Y obviamente, valorar riesgos, ¿no? Existen ciertas señales de alarma, de alerta, que nos podrían hacer valorar algún problema un poco más riesgoso, típicos de la adolescencia, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria, consumo de drogas, conductas disruptivas, una depresión mucho más severa, el inicio de una ansiedad que puede prolongarse a lo largo de la adultez también, ¿no? Incluso problemas psiquiátricos que están asociados a que muchos de los problemas psiquiátricos, sobre todo de tipo psicóticos, su inicio es en etapa adolescente, ¿no? Entonces, esa es la base para luego poder rodear, tener una consulta profesional, lógicamente, para recibir algún tipo de acompañamiento o orientación. Rodear significa de que todos participen o sea, toda la red que rodea a un adolescente participe de alguna manera. Profesores nos brindan información, lo observan, nos pueden proporcionar algunos detalles sobre su conducta. De repente el profesor de algún instrumento, el entrenador de algún deporte, ¿no? También son parte de esta red que rodea al adolescente. Y por encima de todo la terapia, no por encima porque sea lo mejor, sino porque, como les dije, si todo lo de abajo se cae, no funciona lo de arriba, ¿no? Traté de hacer como una torre porque todo lo de arriba, en este caso la terapia, solamente va a funcionar si es que lo de abajo de alguna manera se mantiene, se sostiene. Pueden flaquear algunas patas, sí, pero si lo mantenemos arriba puede tener efectos importantes. Bien, entonces, ¿cuál es el rol como adultos? Pero nuevamente reenfoquémonos al lado humano, reenfoquémonos al lado, como les decía al inicio, mi consigna personal es que ustedes puedan entender esto desde la humanidad, desde que ustedes también han pasado lo mismo, que por eso puedo entender. Veamos estas experiencias de adolescentes, ¿no? No lo invitan a una fiesta, eso lógicamente puedo experimentar rechazo, puedo sentirme excluido. No sabe qué carrera elegir, entonces siento miedo, siento ansiedad, no vaya a decidir mal, me preocupa mi futuro.
ve cosas en redes sociales y se compara, entonces hay una autocrítica fuerte, no soy lo suficiente para alcanzar eso. Termino mi primer amor, el enamoradito, entonces vivo un duelo, de todas maneras vivo un duelo, experimento dolor, experimento angustia, ¿no? Saco malas notas, entonces temo, lo que les explicaba hace un inicio, ¿no? Hace un momento, si pierdo estas notas, entonces podría estar perdiendo esa aprobación, entonces me siento culpable, temo de que me critiquen. El temor a hablar en público, y eso me hace vivir una experiencia de ansiedad, ¿no? De sentirme expuesto, avergonzado. Pero todo esto, siguiente por favor. Pero todo esto, anterior, ay, perfecto. Todo esto también le pasa al adulto. Lo mismo, con otras cosas, ¿no? Esa sensación de que no te saluden en una reunión de trabajo, ¿no? No saber si renunciar, aceptar una nueva oferta, cambiar de trabajo, emprender. Bien. Por ahí compararme con algún colega, con los padres de otros compañeros, porque a ellos les está yendo entre comillas mejor. Vivir una separación, el fallecimiento de nuestro padre, nuestra madre. Fallar en algún proyecto, ¿no? Y que nuestro jefe nos grite, nos llame la atención, nos desapruebe. O una presentación en el trabajo. Muchos adultos también, entre los 28 y los 32, o de repente un poquito antes, en la maestría, la sustentación de tesis, el nivel de ansiedad que se vive es tremendo, ¿no? O sentirse solo en pareja o en familia, es algo que también podemos experimentar, estar rodeados pero aún así sentirnos solos. Entonces, todavía compartimos muchas cosas con el adolescente. Entenderlo desde lo que nosotros también vivimos y seguimos viviendo a lo largo de nuestra vida, nos da mayor apertura para empatizar con nuestro hijo o con algún adolescente, ¿no? Incluso en terapia, como les hace un ratito preguntaba, si es que todavía hay psicoterapeutas o psicólogos por aquí, también, ¿no? Explorar un poco estas experiencias nos hace entender mejor la experiencia del adolescente, cómo fue para nosotros transitar por todas esas emociones. Es interesante para sentirnos también, para entrar con mayor confianza en la terapia con los adolescentes. Bien, muchas gracias. Esa es la última diapositiva.